Egunon, vamos a hablar del cartero, de David Brin, libro que salió a comienzos de los años 80, en base a como me ha recordado alguien del grupo de debate de cine en Telegram. Me ha recordado que esto viene de una historia más pequeñita en una revista de estas de relatos cortos de ciencia ficción, y que posteriormente fue evaluada en una mayor extensión en esta forma de libro de, El cartero, que tiene precisamente una serie de incorporaciones como, el preludio, las cascadas, Cíclope, Cincinnatus y Ningún caos. Cogido este libro de segunda mano en la librería Alzofora. Libros nuevos, usados, descatalogados y de ocasión. En esta página web se pueden encontrar libreriaalzofora.com. Tuvieron la gentileza, después de abonarlo, evidentemente, de enviarle este libro a un servidor que yo quería leer, sobre todo, evidentemente, después de la película de 1997, dirigida y protagonizada por el Lord Kevin Costner de Jesús, que tuvo tan malas críticas y fue despellejada viva, pero que está comentada y reivindicada en este canal de YouTube, después de haber reivindicado un poquito antes también Waterworld, aquella película dirigida por Kevin Reynolds y que destrozó su amistad finalmente con Kevin Costner, Jesús, con el que habían hecho 2 años antes aquella maravillosa película de Robin Hood, que también está reivindicada en este canal. En cualquier caso, tenemos una historia distinta, evidentemente, al planteamiento de la película del año 97. Tenemos la película que tiene un planteamiento, un desarrollo y un desenlace mezclado, una ensalada. Aquí tenemos una propuesta de novela en el que tenemos a un personaje que tiene nombre. ¡Oh, Dios mío! Tiene nombre. Gordon Krantz. Tiene un nombre y una historia que se narra en un diario que lleva encima de sí, que luego tendrá importancia en la resolución de la historia. Cuando esa mentira autojustificante de una evolución del personaje vuelva para reclamar lo suyo a través de el general. Viene de la zona del Mississippi, por llamarlo de alguna manera, y va corriendo a través de las 2 Dakotas en dirección a Idaho, y a partir de ahí va hacia Oregón. Y básicamente la trama transcurre en el antes conocido como Gran Estado de Oregón, que está insertado entre el Gran Estado de California y el Estado de Washington, en la zona costera, y probablemente en otros elementos o circunstancias, en una historia alternativa completamente distinta, pudieran haber conocido la realidad del estado independiente de Cascadia, que curiosamente coincide con territorios que estuvieron bajo soberanía del Estado español, de las Españas, y colindante con la Alaska rusa. Pero esas serían otras variantes de la realidad, como es esta, respecto a los años 80 y posteriores, con una serie de concatenación de realidades, pero sin ir más allá, para poder permitir la supervivencia de una cierta realidad humana, aunque con dificultades tremendamente graves, hasta el punto de haber pasado 14, 16 años desde el momento de la eclosión de todas aquellas dificultades. El personaje va vagando, va sobreviviendo en un mundo complejo y decaído, destruido y neofeudal, como comentamos respecto a la película, porque parte del trasfondo es colindante y evidentemente común en la idea de un surgimiento de una especie de feudalismo, de elementos como el que
Bueno, en la película tampoco se dice exactamente, en el libro tampoco se dice exactamente, pero es una reflexión que hice en aquel momento y voy a resumir cómo es el asunto de que la Edad Media en el ámbito de Europa Occidental, no nos olvidemos, porque el mundo siempre es más grande de lo que a veces la historiografía puede plantear para el espectro de la gente que quiere leerlo o que quiere estudiarlo. En el ámbito de la Europa Oriental, en la Edad Media estaba el Imperio Bizantino, que en realidad era el Imperio Romano de Oriente, el superviviente, que luego quisieron, desde Alemania en el siglo XVIII y XIX, laminarlo y ponerlo como Imperio Bizantino, porque ellos querían ser los herederos de Roma y no el Imperio Romano de Oriente, y la línea directa tenía que ser a través del Imperio Romano Germánico, que era el primer Reich, para poder enlazar desde ahí, a través de las victorias contra Austria, luego Austria-Hungría, en la hegemonía del ámbito germano, en la consecución de un Estado unitario alemán, tenía que establecer la vinculación a través del primer Reich con el segundo Reich, que sería el concluido en el Salón de Espejos de Versalles en 1873, después de la Guerra Franco-Prusiana y todas aquellas derivadas. Y por tanto, para esa crisis de legitimidad del relato siempre es importante. En Europa Occidental, en el final del Imperio Romano, como dijimos entonces y también decimos ahora, en el año 476, con el epítome ahí, la cristalización de un proceso largo y duradero de eclosión que siempre se acaba apuntalando a una persona y en una fecha en concreto, 476, Rómulo Augustulo, que está comentado ese elemento en este canal. Se establece esa realidad, pero una realidad que ha venido derivando de la exacción de gentes de las ciudades. Incluso Roma empezó a ser decaída como elemento importante en la península itálica, y la preeminencia de ciertas villas que empezaban a ser acorazadas con murallas y estar en el campo y con los elementos alrededores de agricultura, gente dependiente de esas nacientes ciudades, a que suena mucho a feudalismo, a lo que luego acabaría siendo desarrollado en los siguientes siglos, pero en Europa Occidental, porque China era otra realidad, América estaba en otras circunstancias, África, todos aquellos países existían y tienen otra historiografía. Como hablamos, como Alberto Pleguezuelo suele comentar, cuando nuestra generación estudió en la escuela la historia universal, era fundamentalmente una historia europea, y no solo europea, sino europea occidental. Y el feudalismo suele estar tratado en el ámbito occidental, sobre todo en la base de la Europa occidental y de un determinado periodo histórico. Pero aún así está incorporado como un elemento, como que en la deconstrucción del imperio estadounidense pudiera pasar como en la deconstrucción del Imperio Romano, pero con la diferencia de que los que vieron todas esas sucesiones de realidades y la nostalgia empieza a surgir muchas generaciones después de haber desaparecido, cuando ya los restos empiezan a ser aflorados y que evidentemente no hay conexión ni física ni personal con aquellas personas que vivieron el final del Imperio Romano. Aquí, a diferencia de allí, hay personas que en las ciudades por las que va pasando el cartero han vivido de jóvenes esos Estados Unidos de los años finales de los 70 y principios de los 80 respecto a la forma de vivir, la forma de consumir, la forma de arquitectura, de socialización. Y por tanto está dentro de sí esa forma de ver a sus herederos, a los hijos y nietos que están viviendo en un mundo que no es el que deberían haber vivido si no hubiera sido por aquella sucesión de calamidades. Y por tanto está esa realidad en la que linealmente va viviendo en Pine View, después va a otras realidades, va socializando, pero antes ha encontrado un jeep donde hay un cartero muerto y se pone el uniforme, y ahí tendríamos el debate de ¿el hábito hace el monje? ¿El monje lo es aunque no lleve hábito? La gente quiere creer porque tiene la nostalgia y tiene
la capacidad para volver a ilusionarse. Y a través de esa realidad se establece esa dialéctica en la reconexión, en la electrización de las personas, que aquí está más apagada que en la película, evidentemente. Aunque no debería ser así, necesariamente. Tenemos una sociedad en la que poco a poco va despertando esa conexión en partes del gran estado de Oregón de otros tiempos. Pero las cosas que en la película están muy presentes, como los holmistas, aquí están un poco de fondo hasta, digamos que la segunda parte. La circunstancia del cíclope en la película está ausente. Aquí está presente como un elemento de espejo con el cartero, para ponerse enfrente. Luego el desarrollo y la evolución final pues es más o menos previsible, con un gurú que está por ahí y que, bueno, pues confronta, es el que confronta con el general de los holmistas, de Nathan Holm. Bueno, pues ahí está la propuesta literaria. Era interesante porque yo creía y pensaba que iba a desarrollar los mimbres de la película para profundizar en ese mundo, tal y como Kevin Costner de Jesús nos propuso en aquella película de 1997, que si bien ya era extensa, cerca de 3 horas más o menos, que se pasan en un suspiro, por lo menos para mí, salvo tal vez un poquito en la parte final de la zona aquella de la presa, pero bueno, tampoco es grave, y por lo tanto pues, la película se va en suspiro para mí. Y la cuestión es que ha sido un descubrimiento, no diré necesariamente para bien, pero tampoco para mal, de que la propuesta de la novela era mucho más distinta, más oscura, más, alguno dirá, realista, menos echada al monte y menos echada a la espiritualidad de la restauración de los Estados Unidos, menos inserta en la épica de esa fantasía necesaria para la resurrección del espíritu humano, que viene ejemplificada en la portada, aquella que pusimos respecto a la forma de comentario con aquella bandera y de los Estados Unidos reconstituidos. La novela no entra dentro de la fantasía, sino expone desde fuera la realidad en la que se convive con esa forma de conexión entre los viejos Estados Unidos y los hipotéticos nuevos, para tratar de volver a activar a una población nostálgica, pero también con una cierta forma de crítica social, porque la ciencia ficción buena habitualmente servía de vehículo de cosas que no podían expresarse o que era impopular expresar a través de una novela más histórica o una forma de ensayo. Se establecía ese vínculo con la sociedad a través de bueno, pues esa realidad subverticia, como por ejemplo George A. Romero criticando el consumismo y los centros comerciales con los zombies. Bueno, pues aquí tendríamos algo de crítica social, y por ejemplo también estaría incorporado ese asunto de las mujeres como guerreras o no guerreras, que los hombres hacen la guerra y las mujeres hacen la paz, lo cual sería tremendamente de actualidad, a pesar de que sería absolutamente aberrante, porque ha habido mujeres en la historia que han hecho guerras y hay hombres que han hecho la paz. Hay pacifistas, hombres, y hay belicosas, mujeres. Esto no va de hombres y mujeres, esto va de personas, va de ciudadanos y va de humanos. Por lo tanto, a pesar de que pueda ser un reflejo de la realidad, ese ejército de mujeres para conseguir la paz sería un poco como esa imagen al final de Avengers Endgame, con aquella forma de acumulación de todas las heroínas sin tener un propósito real, simplemente por la imagen, ahí al final de la batalla, aquella con Thanos, en el escenario destruido de la sede de los Vengadores.
Es una novela que se lee bien, se lee ágil, se entiende todo, pero está desvinculada de la película. Y como yo he tenido una aproximación cariñosa y para algunos ilógica respecto a la película de Kevin Costner, de Jesús, de 1997, entonces esta novela, que es previa, aunque con carácter un tanto diferente sobre las bases que se establece, no me ha llegado a completar plenamente las expectativas que yo me había hecho respecto a la novela, a pesar de que evidentemente tiene su interés y está muy bien, y seguramente de haber sido el camino inverso, lo que me habría llamado la atención sería la película como una no adaptación de esta novela, como algo que sería tal vez horripilante si hubiera accedido primero al material descrito, y me habría hecho de bruces, como seguramente se hicieron muchos de los que esperaban algo de adaptación de esta novela, sobre todo, como digo, al no incorporar elementos fundamentales en la novela como el elemento cíclope, ese superordenador con características pretendidamente humanas. Sí, ese podría haber sido el camino recorrido por mí, que probablemente muchos fans de la ciencia ficción y de David Brin y de este libro y de la versión original en novela corta, el relato pequeñito, convertido después en 83-85 en esta novela, en el 97, vieran como con horror se incorporaba en aquella película de Kevin Costner, de Jesús. Pero como yo he hecho el camino inverso, me permito la licencia de decir que prefiero la película a la novela. Menuda herejía, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Recomiendo la novela? Sí, por supuesto. Hay que leer a todos y de todos, y es una lectura saludable. Pero son dos productos completamente distintos, salvo el concepto, la idea del cartero. Ahí están. Dos productos distintos y los dos merecen atención. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, Betty Helpen.